el Hospital Metropolitano de la ciudad de D. Nunca había sido un lugar alegre. Como cualquier unidad de cuidados intensivos, la UCI era un templo de la desesperación silenciada, donde la luz artificial luchaba contra una sombra persistente. Pero en el ala B, donde solo se trataban los casos más desesperados, la sombra se había vuelto tangible, se había convertido en una historia. El doctor Samuel Thorne, joven residente y recién llegado, se encontró con ella la primera noche que hizo guardia solo. La historia de Isabella Crom. Isabella había sido la jefa de enfermeras del ala B durante 15 años. Era eficiente, implacable y, según los rumores susurrados, terriblemente posesiva de sus pacientes. No del modo protector, sino de una forma que bordeaba la obsesión patológica. Ella no cuidaba a sus pacientes, ella los reclamaba. Hace 6 meses, Isabella fue despedida. El motivo oficial: desviación de medicamentos controlados. La verdad no oficial, que corría entre los viejos empleados, era mucho más siniestra. Una serie de muertes inexplicables, pacientes que parecían mejorar solo para caer en picado. Justo antes de ser dados de alta, nunca se probó nada, pero la duda se anidó como un tumor maligno. El despido la destrozó. Isabella vivía para la UCI. Era su reino, su propósito. Días después, su cuerpo fue encontrado congelado, en un congelador industrial abandonado en los sótanos del hospital. Una zona que ni siquiera los técnicos de mantenimiento se atrevían a visitar. La causa oficial: hipotermia extrema, suicidio. Pero el verdadero terror comenzó 3 semanas después de su entierro. Eran las 3:00 am. El silencio de la UCI solo era roto por el pitido monótono de los monitores. Thorne estaba revisando la ficha de la señora Peterson, una anciana con fallo renal que llevaba semanas en coma. El monitor de la señora Peterson emitía un sonido constante y regular. Todo en orden. Se giró para tomar café, y entonces el sonido cambió. No era una alarma. Era un suave, casi imperceptible sonido de roce, como seda arrastrándose sobre vidrio. Se volvió y miró el monitor de la señora Peterson. La lectura de su presión arterial había caído ligeramente, no lo suficiente para una alerta, pero sí para ser notada. Thorne se acercó. La habitación estaba fría, inusualmente fría. Revisó las mantas. Todo normal, pero justo en el borde de la cama, donde la sábana blanca caía hacia el suelo, vio algo. Era pequeña, pálida, y tenía un tinte azulado casi translúcido. Una mano. No el brazo completo, solo la mano, desde el eutermo, muñeca, como si hubiera sido cortada limpiamente. Estaba inmóvil, rígida, y parecía haber sido conservada a temperaturas bajo cero. Los nudillos eran blancos, el color de la cera vieja. El pánico lo inmovilizó. Se quedó allí, mirando la mano. 1 segundo, 2 segundos. De repente, la mano se movió. No se crispó, no tembló. Simplemente, con una lentitud escalofriante, el índice se extendió y tocó la barandilla metálica de la cama de la señora Peterson. El contacto produjo un diminuto y metálico clic, y justo después, el monitor de presión de la señora Peterson cayó un punto más. Thorne gritó, un sonido ahogado, y retrocedió, golpeando el carro de medicación. Cuando sus ojos regresaron al borde de la cama, la mano ya no estaba allí, solo la sábana blanca.
Pensó que había sido la privación del sueño, una alucinación inducida por la fatiga, pero la señora Peterson murió esa noche, en paz, según los registros. Inexplicablemente, según la mente de Thorne, a la mañana siguiente, el doctor Thorne buscó a la enfermera veterana del turno de día, Helena. Le contó la historia de la mano. Helena no se sorprendió. Solo suspiró, con la pesadez de quien carga un viejo secreto. «Es la mano de Isabella, doctor», susurró. «Nunca se fue». Helena explicó la leyenda de la UCIB. Cuando encontraron el cuerpo de Isabella, su mano derecha estaba en una posición peculiar, extendida hacia adelante, como si estuviera a punto de agarrar algo. Un patólogo forense la había descrito como rígidamente congelada en el acto de la posesión. «Ella amaba la UCI», continuó Helena, mirando nerviosamente hacia la puerta. Amaba tener el control sobre el hilo de la vida de sus pacientes. Ella creía que si ellos se iban, era un fracaso personal, y no soportaba el fracaso. La leyenda decía que, al congelarse, la mano de Isabella había capturado la esencia de su obsesión. Se movía por los conductos de ventilación, por el espacio estrecho entre la pared y el suelo, buscando a los pacientes que estaban a punto de escapar de la UCI. Thorne se burló internamente. Era una superstición medieval. Pero esa noche no pudo evitar la vigilancia. El paciente en la cama 4. Un joven que se recuperaba milagrosamente de un accidente de coche estaba programado para ser transferido al piso de rehabilitación a la mañana. Su monitor mostraba una curva de recuperación perfecta. El paciente estaba escapando. Thorne se sentó frente a la cama 4. La temperatura descendió. El aire se volvió quebradizo. Con ese olor metálico a frío extremo, miró el espacio debajo de la cama y entonces la vio. La mano pálida, con el tinte azulado. Se deslizó fuera de la oscuridad debajo de la cama como un crustáceo ciego. Se arrastró lentamente por el suelo de linóleo pulido. El doctor Thorne pudo ver ahora un detalle que la noche anterior no había notado. Tenía el anillo de boda de Isabella, una banda de oro fino, ligeramente incrustada en la carne congelada de su dedo anular. Se acercó a la pata metálica de la cama. Se detuvo un momento y luego comenzó a subir. Lenta, deliberadamente. Cada movimiento era antinatural, demasiado preciso para ser un mero reflejo. Thorne intentó gritar, pero solo salió un jadeo seco. Sabía que si tocaba al paciente, ocurriría lo mismo que con la señora Peterson. Muerte inexplicable. La mano alcanzó la colcha. Se deslizó bajo la fina manta del hospital. Thorne reaccionó con la adrenalina del miedo puro. Agarró la base metálica del atril de suero cercano y la estrelló contra el colchón, justo donde la mano había desaparecido. Oyó un crack seco y un sonido que no era humano ni metálico. Era el sonido de algo cristalino rompiéndose. El monitor del paciente 4 comenzó a emitir un pitido frenético. Taquicardia severa. El paciente se estaba hundiendo. Thorne retiró el atril temblando. La mano ya no estaba, pero en la sábana había una pequeña mancha de algo que se estaba derritiendo rápidamente. Una fina película de escarcha mezclada con sangre oscura y un objeto diminuto. Era el anillo de boda de oro. Thorne lo recogió. Estaba helado. Quemaba la palma. Lo guardó en el bolsillo de su bata.
El paciente 4 sobrevivió milagrosamente esa noche. Su taquicardia se revirtió después de 1 hora de código azul. Thorne nunca más vio la mano, pero la UCI-B seguía sintiéndose helada. Y cada vez que un paciente estaba a punto de ser dado de alta, Thorne no sentía alivio. Sentía la necesidad de vigilar. El doctor Thorne renunció 3 meses después. No por miedo, sino por precaución. La UCI-B nunca fue la misma para él. Pero en su casa, en una caja fuerte de seguridad, guardó un objeto: el anillo de oro. Era la prueba, o el recuerdo, de que algunos lugares no solo albergan la muerte se queda, se congela en el aire y espera pacientemente a que alguien intente escapar de su cuidado. Y en los hospitales, los lazos que unen a las enfermeras con sus pacientes pueden ser más fuertes que la vida misma, mucho más fuertes que la muerte. La obsesión de Isabella Crome se había manifestado. Y el toque de su mano congelada era el último acto de posesión de una enfermera que se negaba a dejar ir a su UCI. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.